santo es el Señor. Aleluya. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Al que elijo hacer libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Poderoso tu nombre es. Viento tu Señor. Poderoso tu nombre es. Den gracias a Dios, al Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Tu brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que debo para nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte,
Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó a su luz admirable. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, que el Señor se haya glorificado a través de las alabanzas, que nos haya puesto en un estado de concentración para poder escuchar su palabra, que todas las inquietudes, los afanes de este día que se hayan quedado a un lado y que hoy vengamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores a escuchar su palabra. Vamos a orar, hermanos, para empezar en esta noche, que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros y que nos hable a través de su palabra, que hoy nos hemos conectado para eso, para que el Señor hable a través de su palabra a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pido que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender tu verdad, Señor. Usa mi boca para transmitir tu verdad, Señor, que no sean mis experiencias, sino solo tu verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo toque los corazones, Señor, de mis hermanos y de aquellos que no te conocen y están conectados hoy también, Señor, para que tú seas glorificado en sus vidas, Señor. Confórmanos a la imagen de Cristo. Tú sabes, Señor, cuán necesitado soy de ti en esta noche, Señor. Transmite tu palabra a través de mí, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si recuerdan, estamos ya hace 2 jueves, este es el tercer jueves, estamos en un estudio del libro de Mateo, y hemos visto en los anteriores capítulos, primeramente la genealogía de Jesús en el capítulo 1 y su nacimiento, en lo cual el Señor a través de su palabra muestra el linaje de Jesucristo que viene de la línea de David, y él es el Mesías prometido, el Rey de Reyes, el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, al pueblo de Dios, aquellos que creerían y se arrepentirían de sus pecados. Esos son el pueblo de Dios, por lo cual Cristo murió. Y en esta noche empezaremos el capítulo 2, entendiendo todo el proceso del capítulo 1, cómo nos ha mostrado Mateo el nacimiento de Jesús, y ahora en los primeros días de Jesús, ¿qué sucede? Él ya había nacido. Vamos a estudiar hoy el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Mateo, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Esperaré un momento, hermanos. Si lo tiene, escriba amén ahí en los comentarios. Y vamos a empezar con la lectura. Así dice Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo:
¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres de la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El Señor Jesús ya había nacido. Ahora Mateo nos quiere mostrar cómo este acontecimiento había llegado a oídos de estos magos, que ese es el sentido de este capítulo 2, lo que está sucediendo. Los actores son Herodes y los magos. En la Biblia, este relato solo está en Mateo, no está en otra porción. Y vemos aquí, empieza así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Este era Herodes el Grande, conocido como Herodes el Grande. No tenía una actitud que glorificaba al Señor, pero así fue llamado Herodes el Grande, tal vez por las grandes construcciones que hizo. Y también este no era judío, sino que era descendiente de los edomitas. Era el edomita, era conocido así Herodes. Pero aquí vemos que vienen estas personas preguntando, dice en el versículo 2, y justo llega lo que está haciendo la escritura al decirnos en los días de Herodes, está poniéndonos en un lugar, en el tiempo, que Jesús había nacido en el tiempo en que estaba gobernando Judea, la provincia de Judea en ese tiempo gobernada por los romanos. Estaba siendo rey Herodes de la provincia de Judea. Diciendo esto, cuando vemos nosotros en el capítulo 2 que ellos diciendo, dan a entender de que ellos estaban indagando y preguntando ciudad por ciudad, casa por casa, más o menos eso es lo que quiere dar a entender. Y tal vez en su búsqueda, o ellos llegaron donde Herodes, o Herodes se enteró de que ellos estaban buscando a quién, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo estas personas que vienen desde el oriente, tal vez venían de la parte de Babilonia, eran árabes? ¿Cómo es que ellos tenían conocimiento de esto si no eran judíos? Esa es una pregunta que nos podemos hacer nosotros. ¿Cómo tenían conocimiento ellos de que iba a venir un Mesías que era el rey de los judíos? Lo más probable es que como por mucho tiempo Israel estuvo, como unos 500 años antes, estuvo cautivo de Babilonia, y lo vimos también eso que especifica en el capítulo 1 de Mateo, en la genealogía de Jesús, hace un apartado donde nos dice que desde la cautividad de Babilonia hasta que fueron liberados, hubo una genealogía de Jesús.
una porción de la genealogía de Jesús. Pero, ¿a qué me voy con esto? Que en ese tiempo, que fueron como 50 años, casi 50 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo de Babilonia, es que hubo un contacto entre culturas. Y esta palabra magos, a diferencia de la de nosotros, dice que fueron unos magos del oriente. Cuando nosotros escuchamos magos, nos vamos a personas que están metidas en ocultismo o que hacen magia, pero en el contexto que vemos aquí, magos eran sabios, eran personas, así se les llamaba a las personas del oriente, de los persas, que eran como los filósofos griegos, que tenían grandes conocimientos, eran astrónomos, no astrólogos, eran astrónomos que conocían el movimiento de los astros, y por ello es que ellos están siendo guiados por esta estrella. Entonces, no eran unos magos que hacían magia. El concepto de mago, como ahora lo conocemos, así ha llegado a este significado porque con el pasar del tiempo, estos magos y sabios algunos se fueron metiendo a las ramas del ocultismo hasta que llegara al significado de hoy, que nosotros escuchamos magos y entendemos que son personas que se meten en el ocultismo y hacen todas esas cosas de magia. Pero en este contexto son sabios. Entonces, ellos eran hombres que tenían conocimiento, y más aún conocimiento que habían adquirido en sus tierras. ¿Y cómo lo adquirieron? ¿Cómo sabían que venía el Mesías? ¿Cómo sabían que había nacido y que esa estrella los guiaba? Como Israel estuvo como 50 años cautivo en Babilonia, y sabemos que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron ahí y fueron contados entre los sabios, es muy probable que el contacto que hubo entre ellos hizo que recibieran ese tipo de conocimiento y que ellos estén esperando la venida del Señor Jesús. Y calculando los tiempos y con la guía del Señor, ellos llegaron hasta aquí. Llegaron hasta aquí y luego, por alguna razón, ya no pudieron ver la estrella y tuvieron que indagar casa por casa. Esa es una manera en que el Señor también muchas veces trabaja con nosotros, que a veces nos guía en algunas cosas, pero ya hay cosas que son tan obvias o de sentido común que el Señor deja que nosotros hagamos porque Él entiende que ya nosotros entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Ellos sabían que estaban yendo a buscar al rey de los judíos, al Señor Jesús, que aún no sabían su nombre, y fueron a buscarlo ahí a Jerusalén, que fue donde les llegó la estrella. Pero miren la actitud de Herodes. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Nótese la actitud de este rey de Judea. No es una actitud de alguien alegrarse porque ha llegado el rey de los judíos, era un motivo de alegría porque lo estaban esperando durante mucho tiempo los judíos. Pero la actitud de Herodes demuestra de que él estaba pensando simplemente en su reinado, en que él era el rey, y tal vez no venía por su mente que algún día iba a morir y no es eterno, pero el reino del Señor Jesucristo es eterno. Entonces es una actitud incorrecta, y también el pueblo de Jerusalén se turbó. No fue una actitud de alegría. Vamos a entrar primeramente, hermanos, al contexto de esto, qué es lo que está sucediendo, y terminaremos con la aplicación de cómo podemos ver esto en nuestras propias vidas. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde nacería el Cristo? Ahora vemos que Herodes, en el temor, empieza a llamar a todas las personas, a todos los escribas, los que conocían las escrituras, los sacerdotes que conocían las escrituras, y que les digan, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? ¿Dónde va a nacer el Mesías? Y ellos les dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esta profecía está en Miqueas 5:2, para que ustedes puedan buscarla. Está exactamente lo mismo, algunas porciones, por lo que ha sido traducida de la Septuaginta, también hay algunas cosas que no son exactamente. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando leemos aquí esta profecía, dice, saldrá de ti un guiador que apacentará a Israel.
en Miqueas dice que será el Señor de Israel. Esto muestra el señorío de Cristo sobre Israel. Él viene a gobernar y él viene a salvar. Entonces Herodes, ahora sabiendo ya Herodes lo que estaba, dónde iba a nacer el Mesías, su actitud nuevamente no muestra alegría o regocijo porque sabe dónde va a nacer el Mesías y no le dice a los astrólogos, a los magos, vamos a ver al Mesías, dicen que ha nacido en Belén, los acompaño. No, dice aquí que secretamente llamó a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, les preguntó cuándo apareció la estrella, en qué momento, cómo ustedes llegaron. Estaba indagando la situación. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Para que yo también vaya y le adore. Esto no hay una coherencia aquí entre el versículo 3 y el versículo 8, que se turba Herodes y ahora dice que quiere ir a adorarlo. Es obvio que con este sentido la actitud de Herodes es otra, y lo vamos a ver en el próximo estudio, qué era lo que quería Herodes. No era una actitud correcta de querer adorar, él quería seguir en el reinado, perpetuarse en el poder, permanecer ahí, porque todo se trata de él. Él quiere permanecer siendo rey y no quiere que ningún otro rey, ningún niño que nazca y que sea rey le quite su trono. Es lo único que le interesaba a Herodes. Versículo 9. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Nuevamente entra en escena la estrella, ahora que ya ellos fueron indagando y gracias a la curiosidad de Herodes, se enteran de que iban a nacer en Belén, entonces ellos van camino a Belén, pero ya estando en Belén, ¿a dónde vamos a buscar al niño? Tantas casas que hay en Belén. Entonces el Señor le muestra nuevamente a las estrellas para indicarles dónde estaba el niño. Esto es una muestra más o menos de cómo en el Antiguo Testamento el Señor guió al pueblo de Israel con su Shekinah a través de la nube en la noche, en el día y la columna de fuego en la noche. Ahora a través de esta estrella guía a los magos hacia Cristo. Dice versículo 9, sigo, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Estaban siguiendo la estrella. Esta no puede ser una estrella fugaz, sino que era una estrella visible que ellos sabían que se estaba moviendo hacia cierto lugar y el Señor los estaba guiando. Cabe recalcar, hermanos, que estos hombres no eran reyes, eran simplemente sabios, de los cuales venían a adorar al verdadero Rey de Reyes. No es como vemos en las épocas de fin de año, que se habla de los Reyes Magos, y que son 3, y que se llaman Gaspar, Baltasar y Melchor. Eso no vemos aquí que estamos estudiando esto, no vemos nada de eso, no nos dice qué cantidad de magos eran, qué cantidad de sabios, astrónomos eran, o cuáles eran sus nombres. Simplemente eran unos magos del oriente que vinieron a adorar al Señor guiados por Dios mismo a través de una estrella. Y esa estrella se posa en el lugar y encuentran la casa donde está Jesús. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Qué alegría para ellos encontrar al Rey prometido. Qué alegría para ellos encontrar a Cristo. Qué alegría para nosotros que encontramos a Cristo. Y ya no está en un pesebre. Mire, nosotros tenemos la idea porque siempre vemos en las fiestas de fin de año, en las navidades, que está allí el pesebre, están 3 reyes magos y está María y José en el pesebre. Jesús nació en un pesebre, pero aquí miren, dice que al entrar en la casa, Jesús ya estaba en la casa. No dice entraron al establo y lo vieron en el pesebre. No, entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. Ahí lo vieron los magos, estando dentro de la casa. Y hicieron lo que vinieron a hacer. Postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Aparentemente por estos 3 regalos, oro, incienso y mirra, es que se cree que fueron 3 reyes magos, pero no eran ni reyes magos, ni eran 3, ni dice qué nombres eran, pero dice que entregaron oro, incienso y mirra. Para entender esto, hermano, ¿por qué dan estos regalos? Esto era como una confirmación o afirmando ellos mismos de que Jesucristo es el rey, porque ellos venían con regalos dignos de un rey, venían desde muy lejos, desde el oriente, porque el mismo hecho de que ellos traigan esas especias como la mirra, en ese tiempo oro, incienso y mirra, ahora el oro tiene mucho valor, sigue teniendo el mismo valor que en esos tiempos, pero el incienso y la mirra, que son plantas aromáticas, se tenía que transportar desde distancias muy grandes y por ello valía, lo voy a decir así, valía carísimo. O sea, lo que vinieron a dejarle a Jesús eran regalos de mucho valor y que solo se lo daban a los reyes. Solo le daban esos regalos a los reyes. Entonces ellos eran conscientes de que Jesús era el rey. Y vemos un contraste aquí. Cuando ellos llegaron a Jerusalén y vieron a Herodes, no se postraron, ni le dieron pleitesía, ni le entregaron ningún regalo digno de un rey. Y obviamente yo creo que lo vieron en su palacio majestuoso a Herodes, pero no le dieron mayor importancia porque no era el rey que buscaban. Así como nosotros buscamos al verdadero rey que es Cristo. Ellos llegaron donde el verdadero rey, aunque estaba en un lugar bien humilde, en una casa muy humilde, al haber nacido en un pesebre, pero eso no los inmutó y no dijo, así va a llegar el rey en estas condiciones. No, este no es el rey. No fue esa su actitud. Ellos tenían una actitud espiritual delante de ese acontecimiento, viendo ahí al Señor Jesucristo en esa condición humilde, que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre en esa personita, y le entregaron esos regalos, que es muy probable que esos regalos le hayan servido de sustento, porque obviamente valían mucho esos regalos. María y José, que necesitaban darle a sustento al niño, es algo de razonar. Lo que se me viene a la mente, que ellos no iban a mantenerlo ahí. No quedémonos con el oro, con el incienso y la mirra. Así como cuando se le daban sacrificios al Señor, habían parte que se le daba a los sacerdotes, ¿no es cierto? No es que simplemente se quedaba, bueno, esto es del Señor y ahí se queda. Así de esta manera, es posible que el Señor también a través de estos magos les haya traído sustento a esta familia, a la familia donde Jesús nació. Pero miren, es interesante cómo estos magos fueron desde el principio guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, porque notemos que anteriormente Herodes les dijo de que quería que le avisen dónde encontrarían al rey, pero tenía otras intenciones, y eso lo sabía Dios. Y por ello es que en el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿el Señor Jesús ha nacido? ¿El Rey de Reyes ha nacido? Mucha gente dice buscar a Jesús, pero ¿por qué busca a Jesús? ¿Cuál es la actitud? Aquí vemos 4 actitudes de por qué la gente busca a Jesús. Y nosotros tenemos que ver por la ayuda del Espíritu Santo cuál es la actitud que tiene un verdadero hijo de Dios al buscar a Jesús. Número 1, para adorarle. ¿Para qué busca la gente a Jesús? Para adorarle. Primera actitud correcta. Vemos eso en el versículo 1 y 2, cómo vinieron estos magos indagando sobre dónde se encontraba el Señor Jesús y cuál era su motivación. No era simplemente conocer al Rey de Reyes, sino venimos para adorarle. Teniendo tanto conocimiento, ellos no querían simplemente vanagloriarse con más conocimiento y decir, ya sé dónde está el Señor, ya sé dónde está el Rey de Reyes, ya sé dónde está el Mesías prometido.
y se quedan con eso. El conocimiento, hermanos, tiene que hacernos adorar al Señor y con esa actitud buscar a Cristo, buscar a Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud cuando buscamos a Cristo? ¿Buscamos adorarle? Esa es una actitud correcta. Buscar al Señor para adorarle. Buscar a Jesús para adorarle. La segunda actitud que vemos aquí es una de las que no es característica de un cristiano. Y la vemos en Herodes. Dice, por orgullo, versículo 3, dice que Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque la autenticidad que tenía en su reino estaba siendo amenazada. Su propio orgullo. Él quería encontrar a Jesús. Luego vemos eso en los versículos siguientes. Quería encontrar a Jesús para que su orgullo no sea dañado. Para que él siga manteniéndose erguido como el rey. ¿Tenemos esa actitud al buscar a Jesús? El ser orgullosos, el mantener una postura. Estamos buscándolo de la manera incorrecta. Y muy probable que no sea el Espíritu Santo, sino nuestra propia carne la que nos está haciendo buscar a Jesús. Miremos atentamente a nuestros corazones si hay orgullo. Vamos a la iglesia para que los hermanos nos vean. Venimos a la palabra para que mantengamos cierta postura y la gente nos vea. Oramos en público para que las personas nos escuchen. Eso es orgullo en nuestros corazones. Ponemos un versículo en las redes sociales. Subimos nuestra foto predicando. Subimos nuestra foto ayudando a otros. Y el problema no es lo que hacemos, sino la actitud que tenemos en el corazón. Y por lo general, hermanos, cuando hacemos eso, es porque queremos que la gente nos vea. Hay orgullo en nuestros corazones. Y por eso aparentamos buscar a Jesús. Otra actitud que vemos aquí es el buscar a Jesús por intereses propios. ¿Cómo lo hizo esto Herodes? Mire, llamó a todos los escribas y los sacerdotes para que le digan de dónde iba a venir el Mesías, dónde iba a nacer, en Belén. Pero ¿cuál era su motivación? Era su propio interés. Y va secretamente también donde los magos y les dice, les pide encarecidamente que le indiquen dónde está el rey que ha nacido, al que ellos van a encontrar. Pero tenía un interés propio. No lo buscaba para adorarlo, no lo buscaba para conocer al Rey de Reyes. ¿Y saben qué es lo triste? Es que estaban ahí los escribas, los sacerdotes, el pueblo de Dios, el rey del pueblo de Dios, el rey Herodes, y ninguno de ellos acompañó a los magos a ver al rey de Reyes nacido. Entonces, hermanos, es importante que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón, cuáles son las intenciones de nuestro corazón. ¿Hay orgullo en nuestros corazones? ¿Solo son nuestras propias intenciones? ¿O queremos adorar verdaderamente al Rey de Reyes? Y por último, hermanos, la actitud de una persona que busca verdaderamente al Señor. ¿Por qué las personas buscan a Jesús? ¿Por qué la gente busca a Jesús? Para darle lo que Él se merece. Él se merece toda la gloria y toda la honra, y esa fue la actitud que tuvieron los magos al entregarle y traerle oro, incienso y mirra, y afirmando que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora nosotros no vamos a entregar oro, incienso y mirra, entregaremos nuestra propia vida. Dios demanda que nosotros nos entreguemos a Él por completo como sacrificios vivos, para gloria suya. Y nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, en el cual no hubo orgullo. No hubo orgullo. Él por pura misericordia y por la gloria de Dios fue a morir en la cruz por nuestros pecados. En Él no hubo intereses propios, sino que Él hacía la voluntad de su Padre. El Señor Jesús buscaba adorar y glorificar al Padre. Y por último, el Señor Jesús entregó todo, entregó toda su vida por nosotros.
Miremos nuestras actitudes. La actitud correcta para acercarnos a Jesús es para adorarle y entregarle nuestra vida por completo. El señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Si no hay esa actitud, pidámosle al Señor, porque de nuestros propios corazones no nacerá. Pidámosle al Señor que nos conceda arrepentimiento y que creamos verdaderamente en el Evangelio. Cristo nació y vino a morir por nuestros pecados. Reconozcamos que hemos pecado delante de Él y volvámonos en arrepentimiento. Todos los días, hermanos, pecamos y pecamos. Y todos los días necesitamos arrepentirnos y arrepentirnos. Y ese arrepentimiento solo lo pone el Espíritu Santo. Demos gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Señor, venimos delante de ti reconociendo cuán necesitados somos de ti, Señor. Cambia nuestros corazones y haz tu voluntad en nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a analizar nuestra vida, nuestras actitudes de por qué te buscamos a ti, Señor. Te buscamos por mero orgullo, te buscamos porque satisfagas nuestras necesidades, por intereses propios, o te buscamos verdaderamente para entregarte nuestra vida y adorarte. Esas dos cosas nos identifican como hijos tuyos, Señor, el adorarte y el vivir para ti completamente. Y si no hay eso en nuestros corazones, concédenos arrepentimiento, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra, que guarde su vida, Señor, que sigas trabajando en sus corazones, Señor, y que los conformes a la imagen de Cristo. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por conectarse en esta noche, que haya sido de bendición para cada uno de ustedes esta palabra. Bendiciones.